En el siglo XIX, el naturalista Charles Darwin dedujo las reglas básicas que explican por qué los seres vivos se diferenciaron y por qué unos se impusieron sobre otros. En esencia, la variedad entre las especies se debe a las mutaciones o pequeños cambios fisiológicos que se originan con la reproducción. Cuando ese pequeño cambio con el tiempo resulta beneficioso para el individuo, es muy probable que se acentúe y se convierta en un rasgo distintivo que marque un camino de evolución diferente. Así, las alas de las aves pudieron nacer como una pequeña protuberancia que al principio solo servía para dar saltos un poco más grandes o avanzar más rápido. Con el tiempo, esta incipiente extremidad se transformó en una ventaja tan grande que acabó por convertirse en un ala para volar. La supervivencia de unas especies y la desaparición de otras estuvo determinada por lo que Darwin llamó la selección natural. Con ello se refería a la capacidad de adaptarse al medio que tuvo que afrontar cada nuevo experimento de la naturaleza. De este modo, generación tras generación, a través de cientos de miles de fases y periodos, las líneas de seres más fuertes o con más habilidad para acoplarse al entorno triunfaron sobre los que no pudieron adaptarse. No tengo dudas de que la evolución tiene lugar con pequeños pasos, por una razón muy obvia. Si se provoca un cambio grande en un organismo, es muy probable que resulte perjudicial. Si se golpea fuerte el motor de un coche con un martillo, no creo que ello le haga bien alguno. Los grandes cambios sobre algo que ya de por sí es complicado y muy eficiente son seguramente nocivos. En cambio, es posible que una pequeña fracción de las transformaciones mínimas que van sucediendo, por ejemplo, en la forma o en el tamaño, acabe siendo una ventaja, por lo que creo que casi todos los pasos de la evolución ocurren gracias a estos pequeños cambios. Y dicho esto, hay algunos cambios que es muy difícil imaginar que sucedan con la suma de muchos pequeños pasos. Cuando analizamos la evolución, se pueden señalar una o dos transformaciones que parece que solo fueron posibles de forma drástica y repentina. Quiero decir que o se es una célula o se está formado por varias, pero no se puede ser una célula y media o una y un décimo de una célula. Así, el origen de los organismos con varias células no sucedió gradualmente. El lento camino recorrido en la evolución de las especies se puede ver como la crónica de muchos fracasos. La mayoría de las variaciones genéticas que presentaron las especies no llegaron a ninguna parte, y aunque la factoría de la biodiversidad no parara de generar nuevos tipos, pocos en realidad consiguieron encontrar su sitio en la naturaleza. Sin embargo, el mayor enemigo de la supervivencia no estuvo en las dificultades propias de la evolución, sino en las grandes catástrofes que con cierta frecuencia han sacudido la superficie terrestre. Como un gran hachazo en el árbol de la vida, cada uno de estos cataclismos ha provocado la desaparición súbita de la mayoría de las especies que en determinado momento habían conquistado la Tierra. En el registro geológico se encuentran las huellas de decenas de catástrofes ambientales. Se sabe que 5 de ellas produjeron extinciones masivas, aunque en 3 en particular, la biodiversidad sufrió una colosal destrucción. La primera gran extinción tuvo lugar hace 440 millones de años, durante el periodo Ordovícico. Hizo desaparecer a más de la mitad de las especies.
fue el fin de la primera fase de la diversificación de la vida, y los investigadores creen que se produjo como consecuencia de un enorme enfriamiento del clima terrestre. 200 millones de años después, durante el periodo pérmico, se produjo la más mortífera de todas las extinciones conocidas. Se llevó por delante al 54% de las familias y el 96% de las especies marinas, destruyendo así la gran fábrica biológica de los océanos. Desaparecieron los trilobites, al igual que muchos insectos y todos los corales de la época. Esta extinción, sin embargo, determinó una nueva diversidad en la que la tierra firme sería el elemento novedoso. No tardarían mucho en llegar los dinosaurios. Finalmente, hace 65 millones de años, se produjo la extinción más conocida de todas, la del Cretácico, en la que desaparecieron los dinosaurios y por la que los mamíferos encontraron el camino libre para su diversificación y dominio de la Tierra. Geólogos y biólogos explican que la mayoría de estas extinciones se debieron a cambios climáticos que alteraron las condiciones medioambientales. El motivo fue, en ocasiones, el choque de meteoritos y asteroides provenientes del espacio. Sus impactos eran similares a los de cientos de bombas nucleares cayendo sobre la superficie terrestre. Sobre los agentes responsables de esta destrucción biológica, hay solo 3 o 4 factores que han sido seriamente considerados en los últimos años. Para la mayoría de la gente, el factor preferido es el bombardeo de un meteorito muy grande. Sabemos que eso fue lo que pasó hace 65 millones de años, cuando desaparecieron los dinosaurios. Por otro lado, hay una evidencia limitada de que el impacto de un meteorito también tuviera lugar al final del Pérmico. Se han propuesto otras explicaciones, como bajadas en el nivel del mar, grandes cambios de temperaturas. Ninguna de ellas, sin embargo, resuelve la cuestión. Pero hay un hecho que sí ocurrió al final del Pérmico que da que pensar. Se trata de uno de los fenómenos volcánicos más amplios que conocemos de los últimos 500 millones de años. Sucedió a finales del Pérmico, cuando toda Siberia central fue cubierta por lava de más de 1 kilómetro de profundidad. Esta gran actividad volcánica bien pudo ser el detonante de otros fenómenos que acontecieron en los océanos y en la atmósfera. Por tanto, es posible que esta extinción no solamente fuera provocada por algo externo al planeta, sino también por un hecho que tuvo lugar desde su interior. El proceso de extinción solía empezar con una gran contaminación. Meteoritos o volcanes sacudían y removían la superficie, elevando a la atmósfera muchas sustancias químicas de la corteza terrestre. Entre esas sustancias, el dióxido de carbono, el gas que ahora se genera al quemar petróleo, resultaba especialmente tóxico por sus mayores concentraciones. Pocas especies conseguían tolerarlo. Estas nubes de polvo y gases alcanzaban tal densidad que actuaban como los cristales de un invernadero. La tierra se recalentaba, los hielos se fundían y los ciclos del agua se modificaban. La regularidad hidrológica del momento se sustituía por inundaciones imprevistas y sequías feroces. Ante tanta agresión, la cubierta vegetal se resentía. Cada vez quedaban menos plantas que absorbieran el carbono y liberaran oxígeno, que realizaran la fotosíntesis de la que tantos seres vivos dependían para respirar. Así, poco a poco, la contaminación se expandía como una marea negra. Las especies no podían mantenerse ni defenderse. No tuvieron tiempo suficiente para intentar adaptarse. Tras una gran extinción, la vida quedaba en manos de unos pocos supervivientes. Ellos marcaban la pauta sobre qué clase de especies volverían a habitar en la Tierra.
Nunca tras una gran catástrofe biológica se han vuelto a repetir las mismas formas y manifestaciones de vida.